Sirvo. En estos tiempos necesitamos, con la ayuda del Señor, tener una buena base bibliológica, porque la punta de lanza de la apostasía está atacando es precisamente la Biblia. Está queriendo destruir la fe en la Biblia. Eso es lo que hace Satanás, a veces abiertamente, a veces escondidamente, sutilmente, en programas tan comunes como Discovery Channel y otras cosas, y modas que llegan, y a veces los hermanos están en la sala de su casa pensando verse un buen programa, y no se dan cuenta que Satanás tiene su veneno escondido hasta en los programas de televisión. Entonces, como nos hemos dado cuenta que eso es así, y sabemos que alrededor del mundo y hace ya un buen tiempo ruge una terrible batalla, y especialmente en esta área de la bibliología, será necesario hacer una introducción bibliológica antes de la exegética o del comentario de los textos. Primero necesitaremos hacer esa introducción con la ayuda del Señor. A veces hay algunos pocos hermanos que están conscientes de las terribles batallas, mientras los otros hermanos todavía no han sido convocados a esas batallas. Y por eso en cierto momento algunos hermanos están inconscientes de la medida de las batallas que el pueblo del Señor ha estado peleando. Y entonces nos toca hacer un equilibrio entre los que no son conscientes y necesitan ser suavemente concientizados a los poquitos y los que ya lo son. Yo a veces suelo decirle a los hermanos que a veces los niños no les gustaría comer ciertas cosas. A veces, si uno deja que ellos escojan cuál sería su menú, ellos escogerían chocolatines, caramelos y una serie de cosas que a ellos les gustan, pero ciertas verduras con ciertos sabores raros. A algunos no les gusta la zanahoria, a otros no les gusta la cebolla, y lo dejan todo por el lado del plato y no se lo quieren comer. Pero los papás les tienen que hacer comer lo que no les gusta. Y tienen que decirle: no coman demasiado dulce porque le va a dañar los dientes, le va a venir diabetes. En cambio necesitas comer estas frutas y estas verduras. Y así también la integralidad de la palabra del Señor es toda para nosotros. Y en ciertos momentos el Espíritu Santo utiliza ciertas partes de la palabra. A veces cuando leemos la palabra por primera vez nos parece tan extraña. Es una colección, bueno, hay partes que nos gustan, ciertas historias son bonitas, pero hay unas listas de genealogías rarísimas. Esas creo que la mayoría no nos las leemos, nos las saltamos. Claro, si nuestros nombres fueran los que están ahí, no las leeríamos. Y hasta tendríamos enmarcados esos versículos en la sala, porque son nuestros nombres, pero como son de otros y además todos raros, entonces nos saltamos un montón de capítulos que a veces consideramos innecesarios y que el Señor consideró parte de su palabra. Y así también hay otras cosas en las cuales nosotros tenemos preferencias y nos gustan unas otras cosas. A algunos les gustan las poesías, los salmos, pero no las historias, y a otros les gustan las historias pero no las poesías, y así. Pero al Espíritu Santo le gusta usar todo cuando es la hora apropiada. Entonces vamos a hacer esa oración que mencionamos al principio, pidiéndole al Señor: Señor, nosotros queremos poder tocarte, que tú nos toques mientras leemos tu palabra. Amén. Perdonen, pero voy a hacer aquí algo. Un poquito más movilidad. Oremos, amados.
Queridísimo Padre Celestial, que preparaste para nosotros estos días, en el precioso nombre del Señor Jesús, por su preciosa sangre, queremos disponernos a ti. Ayúdanos a disponernos a ti, Señor. Amén, Señor. Pasa por alto todo lo que en nosotros te desagrada. Si no fuera por la sangre de Cristo, ¿cómo podríamos ser recibidos por ti? Pero venimos en esa confianza del Evangelio que de ti nos llevó. Amén. Y por eso, Señor, venimos en ese precioso nombre que nos diste. Y en ese nombre oramos. En ese nombre encomendamos en tus manos todo nuestro ser, toda nuestra condición humana, toda la condición espiritual, la que conocemos y la que desconocemos. Dejamos todo en tu mano. Amén, Señor. Y te pedimos que tú, Señor, nos hables, nos toques con tu precioso espíritu, fortalezcas nuestro hombre interior, nos ayudes a aprovechar los distintos aspectos de tu palabra con la cual tú quieres edificarnos y afirmarnos para enfrentar todos los embates que sean, y permaneciendo en pie podamos recibirte, tu venida, con gozo y alegría, y estar siempre contigo. Señor, estamos confiados a tu gracia y deseamos aprender de ti, a depender de ti en todas las cosas. Concédenos seguirte en el Espíritu, que no nos desviemos de tu Espíritu, y que tú puedas, Señor, escribir en nuestro ser lo que nosotros necesitamos. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy les voy a rogar que usemos la Biblia. Amén. Vamos a estar mirando los versículos. Si ustedes quieren tomar nota, hacer una marquita, así sea con lápiz, en ciertos versos, para que después los puedan encontrar más fácil. Vamos a comenzar por el Evangelio de Lucas, fijándonos en expresiones del Señor Jesús que Él compartía con personas de su época inmediata, no solo su generación, sino las inmediatas generaciones cercanas a la suya. En el capítulo 24 del Evangelio de Lucas vamos a leer dos versículos, primero el 27 y luego el 44. En esos dos versículos se nos muestra cómo estaba dividida la Biblia en el Antiguo Testamento. De qué manera el Señor Jesús, los apóstoles, los profetas, el pueblo de Israel, la iglesia cristiana primitiva, veían la Biblia, para que nosotros también podamos acercarnos a la Biblia de la misma manera como se acercaba el Señor Jesús, sus apóstoles, la iglesia primitiva e incluso el Israel que los rodeaba. Entonces, en la aparición del Señor resucitado, y esto es muy interesante, una de las cosas que más hizo el Señor resucitado fue enseñar la Biblia. Durante 40 días Él estuvo apareciéndoseles, mostrándoles lo que de Él decía en los distintos versículos. Imagínense, uno pensaría, bueno, pero ¿qué necesidad tiene el Señor resucitado de la Biblia? Ya suficiente con que esté resucitado. Pero fíjate que no. El mismo Señor resucitado no soltó la Biblia durante 40 días antes de ascender. Y les mostraba lo que de Él decían aquí, en el otro versículo, en el otro versículo. Y luego cuando vemos la manera como en el Nuevo Testamento los apóstoles citaban las Escrituras,
tenemos la certeza de que ellos lo aprendieron. El uso del Antiguo Testamento lo aprendieron del Señor Jesús. El Señor Jesús resucitado les mostraba lo que de Él decían. Así está escrito, mira, así está escrito. Así fue necesario que el Cristo padeciese y se predicase en su nombre el arrepentimiento en todas las naciones y que resucitase el tercer día. Y muchas frases que parecían escondidas en el Antiguo Testamento comenzaban a tener significado porque el Señor Jesús resucitado le decía, miren, miren, así está escrito aquí. Y comenzando, y vamos a ver eso aquí, versículo 27 de Lucas 24. Aquí está él resucitado, conversando en camino en Maús con dos discípulos, con Cleofás y otro discípulo, probablemente fuera José el menor, Jacobo el menor. Dice aquí 27, y comenzando, este es Jesús resucitado, desde Moisés, así se le llamaba a los primeros 5 libros de la Biblia, los libros de Moisés o la ley de Moisés, porque en lo fundamental proviene de Moisés, aunque él mismo usó también algunas otras fuentes y también fue editado por Josué, por Samuel, como vamos a ver, pero en lo esencial Moisés es el autor del Pentateuco, los primeros 5 libros. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. O sea, él tomó la Biblia y empezó a mostrarle desde el principio, imagínense, un seguimiento del Antiguo Testamento, todas las escrituras, mostrándoles lo que de Cristo decía. Les abrió los ojos para que comprendiesen las escrituras. Y lo mismo dice en el verso 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Usted ve esa triple división del Antiguo Testamento. Hoy en día nosotros a veces miramos el Antiguo Testamento con las divisiones que personas posteriores han hecho, y hablamos, bueno, de los libros de la ley, de los históricos, de los libros sapienciales, y de otros libros, ¿verdad? La manera como el Señor Jesús, los apóstoles, el pueblo de Israel, los profetas, veían la Biblia del Antiguo Testamento, era en 3 partes. La ley de Moisés, que ellos le llamaban la Torá es la ley de Moisés, o el Pentateuco. Los profetas, ellos le llamaban Neviim, la palabra en hebreo es Neviim. Y luego el rollo de los salmos era el primer rollo de los demás escritos y eran llamados Ketuvim. Son 3 palabras: Torá, Neviim y Ketuvim, las 3 partes del Antiguo Testamento. La Torá, la ley; los profetas, Neviim; y los demás escritos, Ketuvim. Y luego ellos unían esas 3 palabras en una sola: Torá, Neviim, Ketuvim. Ellos la unían en la palabra Tanakh. Y hasta hoy los judíos hablan de la Tanakh. Tanakh, la T viene de Torá, la Nakh, la N de Neviim, y la K final de Ketuvim, Tanakh. Entonces hasta hoy los judíos hablan de la Tanakh. La Tanakh es la Torá más los Neviim más los Ketuvim, o sea, la ley de Moisés, los profetas y los escritos, de los cuales el principal de los rollos eran los salmos,
y por lo tanto a veces generalizando se le llamaba a todos los salmos. Esto al principio parece que no tuviera sentido. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo y el Señor Jesús a lo que nosotros le llamamos libros históricos, por qué le llamó libros proféticos? Porque los Nevi'im, o sea, la sección de los profetas, tenía dos partes. Los Nevi'im Rasonim, o sea, los profetas primeros, y los Nevi'im Amorim, o sea, los profetas postreros. Estaba la sección de los profetas dividida en dos partes. Y los profetas primeros comenzaban con el libro de Josué. O sea, el libro de Josué, el libro de Jueces, el libro de Ruth, los libros de Samuel y los libros de Reyes. Crónicas no, hasta Reyes. Desde Josué hasta Reyes era llamado los profetas primeros. No era llamado libros históricos, sino los profetas primeros. Y la razón, y lo vamos a ir viendo, fue porque esos libros fueron escritos por profetas. Y ellos escribieron la historia desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista profético. Y aunque son libros que cuentan historias, son escritos por profetas. Vamos a ver quiénes escribieron estos libros. Vamos a ver los versículos que nos lo muestran y por qué eran llamados proféticos. Luego, los profetas posteriores eran Isaías, Jeremías, Ezequiel, se saltaban Daniel. Daniel lo dejaban junto con los Ketubim, la tercera parte, porque él había sido un personaje de las cortes, aunque era un gran profeta, y el Señor habló del profeta Daniel. Los judíos lo consideraban como alguien de la corte de Nabucodonosor, y de la corte de Ciro, y de la corte de Evil-Merodach, aquellos reyes babilónicos y persas. Entonces el libro de Daniel lo coleccionaban en la tercera parte. Entonces la segunda parte de los profetas, ellos decían Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Los 12 era lo que nosotros llamamos hoy los profetas menores, ¿no? Empezaban con Oseas, amén, Amós, Joel, Miqueas, Jonás, Nahum, Sofonías, Habacuc, Abdías, Malaquías el final, Ageo y Zacarías. Esos 12, ellos le llamaban los 12. Y todos esos rollos estaban en una parte, porque la Biblia en ese tiempo se escribía en rollos. Y es muy importante saber eso, porque eso le va a solucionar muchos problemas. De pronto usted leyendo con este formato de Biblia, que ya no es un rollo, sino que proviene de la forma de códice, usted de pronto se encuentra que en un versículo el evangelista dice en el libro del profeta tal, y cita a otro profeta. Dice que dice Jeremías y cita a Miqueas. Dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es que va a citar a Jeremías y lo que hace es citar a Miqueas? Si usted entiende que el rollo de Miqueas está continuando con el rollo de Jeremías, entonces a este rollo se le puede llamar el de Jeremías, pero contiene también Ezequiel, contiene también Miqueas, contiene también Jonás y los demás. El rollo de los salmos contiene también los proverbios, contiene también cantar de los cantares. Y por eso cuando se le dice los salmos no quiere decir que eran solo los salmos, eran los Ketubim en general. Y conocer esas pequeñas cositas le resuelve problemas que Satanás y sus críticos quieren usar para sembrar cizaña contra la Biblia. Pero al conocer estas cositas, usted descansa. Ahora entiendo. Amén. Entonces la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, ellos no le llamaban Antiguo Testamento, le llamaban Tanakh, o sea, Torah, Nevi'im y Ketubim. Estaba formado por esas tres partes.
La primera parte era llamada la ley de Moisés, la Torá, que corresponde al Pentateuco, los 5 libros del Pentateuco, que claro, de una manera generalizada se dicen libro de Moisés, y en gran parte fueron escritos por Moisés, aunque hay partes donde Moisés en el Génesis incluyó material anterior. Y también después de que murió Moisés, alguien contó de la muerte de él, y en las posteriores y varias ediciones de los libros de Moisés se fueron actualizando algunas cositas, y eso es necesario comprenderlo. Esas cebollitas, esas zanahorias hay que comérselas, porque le van a ser útiles cuando le lleguen los ataques de la alta crítica modernista liberal de los apóstatas. Así que aunque le parezca aburrido, por favor, hágale esfuerzo y se come todos estos pedacitos de verduras, coliflores que son desagradables y todo, porque las van a necesitar después. Amén. Entonces, de entre los 5 primeros libros, el primero, Génesis, es un libro muy interesante, y durante estos días vamos a necesitar concentrarnos en Génesis, porque si usted quiere dar en el blanco con una escopeta, por ejemplo, usted necesita poner en sintonía la primera mira con la última. Usted toma la primera mira y la cuadra con la última mira, y la primera y la última le ponen todas las del medio en su lugar, y usted seguramente va a dar en el blanco si tiene en cuenta las 2 miras. Pero si usted solo calcula con la segunda mira, o solo con la primera y no con la última, usted no va a dar en el blanco. Para dar en el blanco necesita encuadrar desde la primera hasta la última mira. Y la primera mira es el libro del Génesis. En el libro del Génesis es cuando Dios comienza a abrir la boca, comienza a hablar, y muchas de las cosas posteriores tienen su base en el Génesis. Por eso el diablo siempre ataca el Génesis y ataca el Apocalipsis, porque él quiere que perdamos el foco. Entonces a nosotros nos toca volver al foco y mirar bien el foco. Amén. Entonces por eso es necesario que nos concentremos un poco más ahora en Génesis. Para poder ubicar Génesis fue que hicimos esta vista bíblica del Antiguo Testamento en sus partes. Ahora vamos por ahora a descansar, dejar descansar los que tuvimos, y ya llegará su hora, y vamos a la Torá y a la primera parte de la Torá, el Génesis. Ese libro es llamado Bereshit, que es la palabra hebraica o hebrea que quiere decir al principio, y así comienza la Biblia. Bereshit bara Elohim het hashamayim vet haaretz. En el principio creó Elohim a los cielos y a la tierra. Y generalmente ellos, los judíos, le ponen la primera palabra clave como título al libro. Entonces el título judío del libro de Génesis es Bereshit, que significa al principio. Esa es la primera mira. Para poder edificar, para poder poner un fundamento, hay que empezar por el principio. Se puede tener una vista general, panorámica, pero a la hora de la realidad, si no tenemos el fundamento bien puesto, el resto de la casa se hace aguas. Amén. Entonces vamos a hacer una mirada en el libro de Génesis, y voy a decir 2 cosas para que la lectura del libro de Génesis se nos facilite. Mientras yo le digo esto, puede ser que se le complique, pero se le va a facilitar. En primer lugar, acuérdense que cuando Moisés escribió, los antiguos escribieron, los que escribieron la Biblia, ellos no escribieron con capítulos ni con versículos. El asunto de ponerle capítulos y versículos fue muy útil,
Gracias a Dios a esos hermanos que se dedicaron a ponerle primero capítulos y luego a los capítulos le pusieron versículos. Ahora nosotros encontramos muy rápido las cosas. ¿Dónde es que dice aquellas? En el tanto. Listo, vamos y ya no nos demoramos en encontrarlo, ¿verdad? Lo encontramos rápido. En el siglo XII, un arzobispo de Canterbury fue el que le puso los capítulos a la Biblia. Entonces dice, bueno, el capítulo 1 va a ir de aquí hasta aquí, el 2 de aquí hasta aquí, el 3 de aquí hasta aquí. Y a veces los temas, que cuando son completos, tienen su inicio, su desarrollo y su final, esos temas se llaman perícopas. A veces las perícopas, o sea, la unidad de pensamiento, comienza la historia aquí, se desarrolla y termina aquí. A veces coinciden con los capítulos y son una bendición, porque donde comienza la perícopa, comienza el capítulo. Donde termina la idea, la perícopa, termina el capítulo. No hay problema. Y a veces a nosotros nos gusta leer por capítulos. Digo, bueno, hoy voy a leer los 3 primeros capítulos, vamos del 1, el 2 y el 3, donde acabó el 3, nosotros cerramos la Biblia, ya cumplimos nuestro deber de leer la Biblia. Pero sucede, amados, que a veces, quizá estaba un poco apurado el arzobispo, a veces no coinciden las perícopas con los capítulos. A veces la idea comienza, por ejemplo, en el capítulo 1, Dios nos va a hablar de los 7 días de la creación: primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, y ya el arzobispo terminó el capítulo y el 7º día lo dejó para comenzar otro capítulo. Fíjese, Génesis. ¿Cuál es la idea lógica? Si va a hablar de 7 días, pues cuando termine el 7º día es cuando termina la perícopa, cuando termina el heptaemerón, los 7 días. La idea es desde el 1:1 hasta que termine el 7. Pero resulta que el capítulo 1 se termina en el 6º día. Y recién el 7º día se describe en el 2. Entonces, a veces sucede eso. Por ejemplo, a veces tú llegas al Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento ves que el Señor Jesús le dice a sus discípulos: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no verán muerte hasta que vean al Hijo del Hombre en su reino. Punto, ahí se acabó el capítulo. Todavía no se acabó la perícopa. La idea no se acabó. El Espíritu Santo venía contando una idea, pero el arzobispo le puso el punto al capítulo en un punto que era en el medio de la idea. Entonces nos quedamos todos preocupados, pero aquí ¿cómo que falló el Señor Jesús? Porque dice el Señor Jesús que de cierto, algunos de los que estaban ahí no iban a morir hasta que vieran al Hijo del Hombre en su reino. Y sin embargo, ya todos los apóstoles se murieron y todavía el Señor no ha venido en su reino. Pero la idea no había terminado ahí. Dice, 6 días después o a la semana siguiente, Jesús tomó a Jacobo, a Cefas y a Juan y se lo llevó al monte de la transfiguración y se transfiguró delante de ellos, y ahí ellos lo vieron en la gloria de su reino. La idea continuaba, pero como nosotros a veces nos atamos al número del capítulo y al número del versículo, entonces cortamos la idea por la mitad. Entonces, ¿por qué digo esto? Para que ahora cuando leamos la Biblia vamos a seguir la idea, vamos a seguir dónde comienza la idea, dónde comienza la historia y dónde termina. Vamos a olvidarnos de los capítulos. Solo los vamos a usar es para saber dónde encontrar el pasaje, pero de ahí en adelante vamos a hacer de cuenta que no existen esos números, sino que vamos a leer la idea, porque muchas cosas se van a aclarar si usted se quita todo ese aparato, porque ese aparato no fue inspirado,
ese fue agregado y es muy útil, gracias a Dios, lo usamos. No vamos a recortárselo a nuestra Biblia. Pero a la hora de la lectura, para tener un mejor provecho, acuérdese, olvídese de los números y siga la idea, siga el contexto, dónde comienza y dónde termina. Amén. Pues ahora fijémonos en un segundo detalle importante para leer Génesis. Moisés, que escribió Génesis haciendo uso de documentos que él cita, y vamos a ver las citas de Moisés, que son de documentos patriarcales, que él cita, que él pega uno con el otro, que él reelabora como un buen historiador. Moisés dividió el libro de Génesis en algunas porciones, y esas porciones son bien definidas, pero que esa definición se nota más en el hebreo que en la traducción, porque resulta que Moisés usa ciertas palabras que podríamos llamar técnicas, que a veces no nos gustan, pero que son útiles para hacer las divisiones claras. Moisés usa una palabra que me gustaría que ustedes desde ahora se familiarizaran con ella. Es una palabra hebrea que ha sido traducida como de 4 o 5 maneras por el traductor, y resulta que cada una de esas maneras es una parte de la palabra, pero en el original hebreo aparece siempre esa misma palabra, solo que cuando tú estás leyendo en español a veces te encuentras con una, a veces con otra, entonces no logras distinguir las divisiones naturales que Moisés estableció en Génesis. Las divisiones naturales muestran los documentos, dónde un documento empieza y dónde termina. Antiguamente, los antiguos, incluso antes de escribir en rollos y en papiros y en pieles, escribían en barro y escribían en piedra, escribían en tabletas. Ellos tomaban el barro, lo alisaban bien, hacían una tableta, y con cuñas ellos imprimían las cuñas en el barro fresco, escribiendo las palabras, y luego las cocinaban y quedaban como ladrillitos, duraban más que el papel. Eran en ladrillos, en tabletas, y la tableta antigua tenía un inicio, como si fuese una introducción, puede ser un título, una introducción, luego venía el cuerpo de la idea, completa la idea, y luego le ponían como una especie de colofón para terminar. Entonces, el inicio, el cuerpo de la tableta y el colofón formaban la perícopa, la idea completa. Y el documento completo es bueno leerlo. Si alguien te escribe una carta, por ejemplo, tu mami te escribe una carta cuando tú estás por allá en el Canadá, te llega desde Chile, ¿acaso tú vas a leer la carta desde la mitad y vas a terminar 3 párrafos antes de terminar? Pues sí, alguna idea vas a tener, pero si lees la carta desde donde comienza hasta donde termina, ahí entonces tú tienes una idea más clara. Amén. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando mencionamos? Primero, que el asunto de los capítulos y los versículos no fue algo que Moisés escribió, sino Stephen Langdon en el siglo XII después de Cristo, y después el siguiente arzobispo de unos 2 siglos después, no el siguiente digamos en edad, sino el siguiente en meter la mano, en ponerle versículos. Uno le puso capítulo, otro le puso versículos. Amén, gracias, muy útil. Pero antes no tenía la Biblia capítulos ni versículos. Cuando usted lee las obras de la iglesia primitiva, cuando ellos citaban las escrituras, ellos no podían decir capítulo tal, versículo tal, decía, como dice el profeta Isaías, tal cosa, como dice en los salmos, tal cosa. Hoy somos muy puntuales, versículo tal, tal, y gracias a Dios, muy útil. Pero acuérdense que antes no era así. Entonces, cuando comenzabas a leer el Génesis, te encontrabas con una palabra que hoy está muy diluida en las traducciones por causa de la variedad de traducciones.
Y no es que esas traducciones no sean válidas. Lo que pasa es que a veces un concepto que en el hebreo del Antiguo o en el griego del Nuevo Testamento es un concepto completo, a veces el traductor agarra un pedazo del sentido de la palabra y usa ese sentido, pero esa palabra original tiene muchos más sentidos. Por ejemplo, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ustedes seguramente se van a encontrar con una palabra muy rica, muy compleja, que es la palabra economía. Y cuando nosotros oímos la palabra economía, ya van a hablar de diezmo, van a hablar de ofrenda. Nada de eso, no tiene nada que ver con dinero. En la Biblia se habla de la economía divina. Pablo usaba esa palabra varias veces en sus epístolas. El Señor Jesús usó esa palabra en la parábola del mayordomo. Solo que a veces cuando nosotros estamos leyendo las traducciones, pues por aquí dice mayordomía, por allí dice administración, por allí dice dispensación, por allí dice comisión, por allí dice edificación, un montón de palabras, pero en el original es una sola palabra: economía. Claro que la mayordomía es una parte de la economía. La administración es otra parte de la economía. La dispensación es otra parte de la economía. La comisión es otra parte de la economía. La edificación es otra parte. Pero entonces la palabra economía abarca todas esas palabras. Si tú dijeras economía, estás incluyendo mayordomía, administración, comisión, edificación, dispensación. ¿Se dan cuenta? Lo mismo pasa con una palabrita que necesitamos aprender del libro del Génesis. La palabra es en plural femenino. La palabra es toledot. Vamos a aprendernos esa palabra. Toledot. Aparece a lo largo de todo el Génesis, marcando el comienzo y el final de los documentos patriarcales incorporados por Moisés en el Génesis. Cosas que tú cuando lo lees en español no te das cuenta, pero cuando lo lees en el hebreo, dice Moisés: estas son las relaciones de Adán, estas son las relaciones de Noé, estas son las relaciones de Sem, estas son las relaciones de Taré, estas son las relaciones de Ismael, estas son las relaciones de Isaac, estas son las relaciones de Jacob. O sea que él está tomando de los relatos de ellos y los está incorporando hiladamente en un documento reelaborado por él en base a documentos patriarcales. ¿Se da cuenta? Cuando tú lo lees en español con varias palabras, no te das cuenta de lo que dice el hebreo. El hebreo es mucho más rico. Entonces, yo quisiera que ustedes encuentren los versículos, pónganlo en que sea una T, Toledot, para que se acuerden. Aquí comienza un documento. Entonces, en el 2.4, dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. La palabra orígenes en el original es Toledot. Allí dice: Hela Toledot Hashamayim Vet Haaretz Vehi Baran. Estas son las relaciones de los cielos y la tierra en su creación. O sea, él está diciendo un documento. El documento fue citado y ahora viene un colofón y nos dice qué es ese documento, cuál es el título del documento. Y cuando tú lo lees en la Septuaginta, que era una traducción al griego del Antiguo Testamento hecha antes de Cristo, mucho antes del texto masorético, que es del siglo VI al X después de Cristo, ahí aparece en la Septuaginta en griego una palabra, biblión. Este es el libro de las relaciones de los cielos y la tierra. Luego en 5.1 dice: este es el libro de las relaciones de Adán.
Luego dice, estas son las relaciones de Noé. Estas son las relaciones de los hijos de Noé. Estas son las relaciones de Sem. Estas son las relaciones de Taré. Estas son las relaciones de Ismael. Estas son las relaciones de Isaac. Estas son las relaciones de Jacob. Solo que cuando tú lo lees en español, por allí dice orígenes, por allá dice generaciones, por allá dice linaje, por allá dice descendientes, por allá dice historia. Entonces tú no te das cuenta que está usando un término técnico documental. ¿Se da cuenta? Ese término que fue traducido de esas varias maneras, generaciones, historia, linaje, orígenes, etc., es una sola palabra técnica usada por Moisés, la palabra toledot, de donde viene la palabra española relato, solo que la terminación ot es el plural femenino. Entonces por eso es mejor traducir en vez de relato, relaciones. Esa es la traducción más exacta. Una relación o unas relaciones, ahí incluye toda una historia, los orígenes, los ascendientes, los descendientes, los tataranietos, la historia, los acontecimientos, todo eso está incluido en esa palabra toledot. Es toledot. Es unas relaciones que incluye orígenes, incluye genealogías, tanto los ascendientes o los descendientes o los detalles históricos, porque eso es una relación. Por ejemplo, Hernán Cortés, famoso de los conquistadores españoles que vino a América y que conquistó lo que en México que llamaron Nueva España, etc. Entonces él escribió una obra que se llama Relaciones. ¿Y qué hacer en esas relaciones? Contar la historia de su viaje, de sus descubrimientos y de sus conquistas. Relaciones, eso se llama la obra de Hernán Cortés. Relaciones. Y esa es la palabra que constantemente utiliza Moisés. Moisés divide el Génesis en varias relaciones. ¿Se dan cuenta? Como si él tomara un documento que viene de la antigüedad, que es una relación, que él es citada textualmente. Y él dice, esto es tal relación. Entonces, cuando tú lo ves en hebreo, te das cuenta que el Génesis es un libro preciosísimo, que aunque lo escribió Moisés, por inspiración divina, Moisés incorporó documentos patriarcales de los testigos oculares de los acontecimientos patriarcales. ¿Se da cuenta? Entonces, yo les voy a sugerir a los hermanos marcar en sus Biblias o en su cuaderno dónde aparece esa palabra toledot, cuáles son esos documentos de la época patriarcal de que por inspiración divina se valió Moisés. El primero aparece en Génesis 2:4, allí donde dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Hela toledot hashamayim bet haert. Estos son las relaciones. Este documento después lo valida el propio Dios, porque cuando allá en el monte Sinaí le está dando las tablas de la ley, en el primer mandamiento, Dios se refiere a este documento. Dios se refiere y dice, porque en 6 días hizo Yahvé Elohim los cielos y la tierra, y al 7º día descansó. O sea, el propio Dios en las tablas de los 10 mandamientos está apelando al primer documento de la Biblia. Vamos primero a marcar dónde están esos versos claves. 2:4, Génesis 2:4. El segundo está en 5:1. Miren lo que dice Génesis 5:1. Siga su Biblia, vaya descubriendo estas cositas. Yo voy a citar el 5 y el 1, pero después olvídese. Solamente acuérdese de la cita. Dice ahí, este es el libro de las generaciones de Adán. El original hebreo dice, Hela
Sefer, que es libro, Toledot Adán. Gela Sefer Toledot Adán. Este es el libro de las relaciones de Adán. Moisés tenía acceso a documentos antiguos y él está tomando inspiradamente de ellos. Gela Sefer Toledot Adán. Este es el libro de las relaciones de Adán. Seguimos. Capítulo 6, verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Gela Toledot Noah. O sea, las relaciones de Noé son estas. Ahora pasamos al capítulo 10, verso 1. Verso 1. Gela Toledot de Noah. Estas son las relaciones de los hijos de Noé. Estas son las relaciones de los hijos de Noé. Luego pasamos al 11:10. Gela Toledot Shem. O sea, estas son las generaciones, dice aquí, de Sem. Solo que se da cuenta que la palabra generaciones ya como que está diluyendo un poco todo lo que significa Toledot, porque ciertamente generaciones está incluido en Toledot, pero Toledot también implica orígenes, también implica historia, linaje, tanto ascendencia como descendencia, y también los relatos de lo que acontece. La palabra es la misma, Toledot. Entonces aquí aparece otro Toledot en el verso 10 del capítulo 11. Se llama Gela Toledot Shem. Estas son las generaciones de Sem. Pasemos ahora al mismo capítulo 11, verso 27. Gela Toledot Terah. O sea, estas son las generaciones de Taré. Taré era el abuelo, el padre de Abraham, el abuelo de Isaac, de Ismael. Luego seguimos más adelante, podemos saltar todo el ciclo de la vida de Abraham hasta llegar al capítulo 25. Y en el capítulo 25, en el verso 12, dice Gela Toledot Ismael. O sea, estos son los descendientes de Ismael. En otra parte había dicho las generaciones, en otra parte los orígenes, pero la palabra es exactamente la misma, Toledot. Tanto los ascendientes o los anteriores como los descendientes o posteriores forman parte de una relación genealógica, por lo tanto forman parte de un Toledot. ¿Amén? Ahora pasemos en la misma página al versículo 19, 25-19, es otro Toledot, Gela Toledot Isaac. O sea, estas son las relaciones de Isaac. ¿Amén? Pasamos ahora al capítulo 36. En el verso 1 y en el verso 9 aparece dos veces citado este documento. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Edom quiere decir rojo, y como Esaú, el hermano de Jacob, tomó la península de Arabia y las costas del mar de Edom, por eso a ese mar se le llamó el Mar Rojo.